Ahora mismo se está decidiendo sobre el día a día de los artistas. Y cuando digo artistas, digo estudiantes, profesores y hasta aquel director o directora del centro privado o público de tu ciudad. Sí, estamos hablando del documento base sobre la Ley de Enseñanzas Artísticas, un documento elaborado por el Ministerio donde se recogen las propuestas que podrían regular una nueva Ley de Enseñanzas Artísticas. Bueno, seguramente después de esta frase habrás dicho, que está totalmente guionizada, obviamente la he leído, yo no sé hablar tan bien, habrás dicho, menuda turra me van a dar hoy, yo no quiero escuchar un podcast de 1 hora sobre la Ley de Enseñanzas Artísticas. Y yo te voy a decir que confíes en mí, que te tomes un café o un té o te relajes durante unos minutos, porque te lo vamos a poner súper fácil y súper sencillo. Por primera vez hemos decidido unirnos y sentarnos a hablar de manera clara, directa, y que esta conversación sobre la Ley de Enseñanzas Artísticas no se quede en las 4 paredes del Ministerio de Educación. Puede también, y voy a ser sincera, que cuando publiquemos los capítulos ya haya un borrador de la ley. Entonces, bueno, todo este tinglado no va a servir. No, sí que va a servir, pero ya lo pensaremos en un futuro, ¿no? Si tenemos ese problema. Lo que sí sabemos es que esta nueva ley lleva siendo demandada durante muchísimo tiempo por parte de las organizaciones que nos representan. Y parece que por fin hemos dado un pequeño paso hacia la tan deseada Ley de Enseñanzas Artísticas que nos va a solucionar todos los problemas, ¿no? Bueno, veo caras de desaprobación, no sé si nos lo va a solucionar, pero quizás nos hace avanzar. Tengo el placer de tener conmigo a personas que sí que hablan con fundamento, que conocen y hasta estudian este tipo de leyes, no como yo toco la trompa, eso es lo único que sé hacer. Y os voy a presentar a los invitados de hoy. A mi derecha tengo a Elsa Arnaiz, encantada de conocerte. Bueno, nos hemos conocido antes, pero bueno, no pasa nada. Presidenta y directora general en Talento para el Futuro, la mayor plataforma de participación juvenil e impacto social que cuenta con más de 90 organizaciones de la sociedad civil y que busca cerrar la brecha intergeneracional entre políticos y juventud. Anda, Olé. Aquí te quedas. Eminem, cuidado. Efectivamente. ¿Qué tal estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí. Pues vamos a hablar de muchísimas cosas hoy. Al lado tengo a Javier Serrano, pianista, exalumno del Conservatorio Superior de Música de Jaén y exdirectivo de la Federación de Estudiantes de Música. Eso es, Federación Nacional de Estudiantes de Música. Perdón. FENES Música. FENES Música, Federación Nacional de Estudiantes de Música. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, encantado de estar aquí con tan buena compañía y deseando exprimir, a ver la ley, a ver qué pasa por ahí. ¿No? Eso es. Muy bien. A mi izquierda tengo a María Sanz, estudiante de canto jazz en música creativa y miembro del grupo de trabajo de la Asociación Europea de Conservatorios AEC Goes Green. AEC Goes Green. AEC Goes Green. Mi pronunciación en inglés es un poco mala. ¿Qué tal estás? Muy bien, muy contenta, súper ilusionada. La estudiante de la mesa de hoy, yo estoy súper contenta. Hace muy poco no me metáis mucha caña. No, yo soy muy buena. Y a su lado tenemos a Esteban Valverde, director del Conservatorio Superior de Música de Vigo y miembro de la directiva de la Asociación Española de Centros de Enseñanzas Artísticas Superiores. Jo, me falta saliva y todo. Uf, qué largo. ¿Qué tal estás, Esteban? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Soy el señor de la mesa, pero es un placer estar con gente tan joven y discutir temas que creo que son muy importantes y muy necesarios. Tú también eres joven, Esteban. Aún somos todos muy jóvenes. Vamos, no podemos tener una mesa más competente y no puedo estar más contenta de que me compartáis vuestro conocimiento e ideas. Pero antes de empezar, daremos paso a una pequeña introducción de Guillermo Rodríguez, pianista, miembro del equipo de Cubo y miembro de la Asociación Europea de Conservatorios. Realmente también es miembro de muchas otras cosas, pero es que si empezamos a decir números se nos va a ir la hora de podcast, entonces hemos decidido cortar ahí. Es la persona ideal para presentarnos este y todos los debates que van a venir, ya que sinceramente, y no es porque sea su amiga, pero yo creo que hasta ha dormido con la ley y ha soñado con ella. Así que, Guillermo, por favor, introdúcenos el tema de hoy.
El Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas es un organismo adscrito y presidido por el Ministerio de Educación, formado por 77 miembros que elabora propuestas, emite informes y asesora en materias relacionadas con las enseñanzas artísticas. ¿Sabes de esos 77 cuántos son estudiantes? 3. Y de esos 3, ¿cuántos lo son por ser estudiantes de enseñanzas artísticas? 0. Este es solo un ejemplo del tema que vamos a tratar en este episodio, y que por cierto es uno de los 5 puntos principales del documento base presentado por el Ministerio de Educación, Participación y Derechos Estudiantiles. Si te fijas, la representación de estudiantes en un conservatorio se asemeja más a un instituto de secundaria que a una universidad. Un consejo escolar con algunos puestos para alumnado, representantes por departamentos y en algunos casos asociaciones de estudiantes independientes. Pero frenemos un segundo y miremos a nuestro alrededor. En países como Noruega, Alemania o Polonia, los estudiantes están representados no solo en un consejo de estudiantes, sino en la mayoría de órganos de toma de decisión y control de calidad. Debatir sobre los espacios donde la juventud tiene voz no solo es una cuestión legislativa, sino que implica una reflexión para transformar nuestro rol en un agente activo de nuestra propia educación musical. Hoy en Estado del Arte hablamos de participación estudiantil. Madre mía, participación estudiantil. Bueno, cuántas cosas ha dicho Guille que yo creo que nos daría para 5 horas de podcast. Pero, ya que soy la moderadora, voy a decidir por dónde empezamos. Porque he oído derechos estudiantiles. Yo no hace mucho que he acabado mis estudios. En junio acabé mis estudios. Entonces, me gustaría preguntar, porque yo tengo la sensación que ni yo ni mis compañeros a veces sabemos los derechos que tenemos, no somos conscientes. Entonces, me gustaría preguntar, Javier, ¿crees que los estudiantes de artísticas conocen o son conscientes de sus derechos? ¿Cuál es la situación actual de los derechos? Bueno, pues a mí lo que me ha llamado la atención enormemente es en la publicación de Instagram que hizo Arte Sin Dormirte el otro día. La mayoría de los comentarios, los alumnos dicen que no conocen sus derechos, ¿no? Y esto, pues, a ver, es alarmante porque yo creo que es fundamental para poder reclamar nuestros derechos. Creo que es necesario conocerlos, lo primero. Entonces, ahí hay, pues yo creo que diferentes causas por las que puede ocurrir esto. Lo primero, pues la propia responsabilidad de nosotros, los que hemos sido alumnos, de interesarnos por esa normativa y por esos derechos. Otro nivel, otra causa sería el ámbito institucional, desde las administraciones y obviamente desde el trabajo de los profesores y los propios conservatorios. Creo que esas son todas las vías en las que se puede atajar este problema, que yo creo que es bastante grave, la verdad. Sí, y bastante común, ¿no? Bastante común. Yo creo que es común no solo a los conservatorios, yo supongo que será común a toda la juventud en general, que a lo mejor no somos conscientes de cuáles son nuestros derechos y obligaciones, que van siempre. Ya, y de hecho, o sea, con todo eso me recuerda a mis años de juventud, como si tuviera 60 años, y me hace pensar en ti, María, en cómo lo ves en tu conservatorio. ¿Los alumnos lo conocen? ¿Tú los conoces? ¿Qué relación tienes con tus propios derechos y deberes también? Bueno, como ha dicho Javier, sí es verdad que al final no es algo que nos den la oportunidad de conocer así abiertamente, no es algo de lo que se hable abiertamente. Entonces, aquellas personas que hacen un esfuerzo extra o por casualidades de la vida que se meten en determinados círculos donde estas cosas se hablan más, como por ejemplo en la AEC, en la que estoy yo ahora mismo. Yo a partir de este momento he empezado a conocer un poco más cómo funcionan las cosas, pero antes de eso es que había cosas que ni me planteaba. Porque no tienes referentes, no hay referentes de gente que haya hecho ciertas cosas, no lo ves en tu círculo cercano. O sea, entonces, nadie te había hablado de esto, ni que podías saberlos, ni cómo podías adentrarte en este mundo, claro, ¿no? Es que si no ves una realidad, no sabes que existe. Claro. Eso también es muy cierto. Entonces, sí, claro, sí. Pues con mis compañeros, pues lo mismo. Incluso yo, que he visto cosas nuevas durante estos últimos meses, pues tengo como la intención de hablar con ellos y contarles las cosas y sí es verdad que tampoco hay como un interés general.
hay mucho como... Falta de tiempo también, a veces. Por supuesto, porque sí. tienes que estudiar 6 horas al día en una cabina. Claro, ¿cómo te va a dar? A ti te da tiempo de saber los derechos, ¿no? Y de hecho, bueno, Elsa, que tiene la plataforma de participación juvenil, ¿eso es común en todos los jóvenes o es que nosotros tenemos el problema? No, es totalmente común a todos los jóvenes y yo iría un paso más allá. Yo creo que es común a toda la sociedad, ¿no? O sea, tú sabes todos tus derechos que te garantiza la Constitución española, las Naciones Unidas. Yo creo que no, yo no lo sé. Yo, en cuanto me invitaron a esta mesa, dije, pues a ver qué derechos tienen los estudiantes, que yo también lo he sido, voy a verlo. Me metí en el BOE y vale, que hay un derecho del alumnado a participación. Qué cosas. O sea, si incluso los que hablamos de estos temas y participamos, no sabemos los derechos, pues claramente hay un problema, ¿no? Por un lado, por supuesto, como hemos comentado antes, hay un desinterés igual por nuestra parte, porque hemos ya nacido con esos derechos, entonces como ya lo tenemos, no reflexionamos suficiente sobre, oye, realmente qué es lo que puedo hacer y qué es lo que debo hacer, ¿no? Porque claro, eso es importante lo que has dicho tú antes de los derechos y los deberes. Pero luego, por otro lado, yo creo que también las instituciones tienen un papel muy importante, no solo de garantizarte esos derechos, sino de hacértelos llegar, ¿no? De comunicar bien, porque si no se queda como algo que solo es para las asociaciones, para los 4 frikis que nos reunimos a tocar las narices a las instituciones y no debería ser así, ¿no? Todo el mundo debería saber sus derechos de una forma pues mucho más sencilla. Yeah. Veo que todo el mundo se ha reído cuando he dicho frikis, porque quizás os habéis sentido un poco de... Sí, me he sentido identificado completamente. Totalmente. Y de hecho me hace plantearme en la universidad, esto no pasa tanto, ¿no? Esto no es tan común, se asocia más, ¿no? El asociacionismo que se dice, que me cuesta esta palabra decirla un montón, es como mucho más común. Y de hecho, Esteban, yo te quería preguntar, ¿tú crees que participamos más o menos que antes? Y si puedes hacer algún ejemplo de algo que hayas hecho o experimentado. Yo creo que participamos igual. ¿Sabes? Esa vieja idea romántica de antes esto se hacía mejor, yo creo que no es así, porque si no la sociedad no avanzaría, y la sociedad avanza. Yo tengo unos cuantos años más que vosotras y que Javier, y creo que sí, me niego a pensar que la sociedad no avanza porque antes todo se hacía mejor. No, yo creo que antes las cosas se hacían de otra manera porque había otra manera de hacerlas. Pues antes salíamos todos a la calle, a las barricadas, tampoco nos conocíamos nuestros derechos solo era que cuando alguien nos los pisaba íbamos a verlos, que creo que es básicamente lo que se hace ahora, y entonces es lo que decía Elsa hace 30 segundos. ¿Quién se conoce todos los derechos que tiene? No, los derechos son como un seguro. Tú cuando lo necesitas vas y buscas la póliza y ves todo lo que tiene contratado. Pues los derechos iguales y los deberes. Y te lo digo porque, por ponerte un ejemplo, en mi centro yo cada curso académico, la primera semana hago una charla de acogida para todo el mundo que llega nuevo, pues a los alumnados de Erasmus, mis estudiantes de primer curso, bueno, está invitado todo el mundo. De los 60 o 70 que entran cada curso, en esa charla yo no he visto más de 30 nunca, y 30 es un éxito. Pero la sigo haciendo cada curso, y ahí hay un par de diapositivas en las que están sus derechos y sus deberes, y las normas, nuestras normas internas, las cosas que hacemos y las que no, pero no interesan demasiado, y creo que hasta cierto punto también es normal. Yo creo que es algo que tú tienes que utilizar simplemente cuando lo necesitas, y los derechos tienen que estar ahí. Entonces pues tampoco vas a ir todo el día blandiendo tus derechos porque es agotador. Es un poco petardo. Quizás, claro. quizás también cuando en las universidades al final tu clase es un profesor, muchos alumnos, ¿no? Y en un conservatorio o en enseñanzas artísticas es un poco más de tú a tú. Dices, claro, ¿cómo me voy a meter aquí los derechos? Y si me quejo o lo que sea, es como más personal. Supongo que eso también influye un poco, ¿no? Yo creo que sí, que esa puede ser también una de las claves. La enseñanza individual que tenemos nosotros quizás propicia un poco eso. Y también, entrando un poco más en lo que es la ley esta nueva que va a salir, yo creo que otra de lo que es las claves de esta problemática es que
quizás la universidad tenga una estructura de participación un poco más asentada, más arraigada, una legislación más potente en ese sentido, que nuestras enseñanzas la verdad es que no tienen, no contempla. Y a mí pues me gustaría hablar aquí un poquito de lo que es los derechos concretos que tienen los universitarios y que no hemos tenido los estudiantes de enseñanzas artísticas. Entrando así un poquito más, muy brevemente, en legislación. Adelante. Pero muy brevemente, solo decir que lo que es la Ley Orgánica 5 de 1985, que recoge lo que son el derecho a la educación, ¿no?, el derecho que marca la Constitución, pues esos derechos que se recogen ahí son derechos muy generales que se aplican tanto a las enseñanzas artísticas como a las enseñanzas universitarias. Entonces, de ahí, digamos que se establece lo que es toda la normativa existente actualmente en tema de derechos y participación. ¿Qué es lo que ocurre? Que a partir de ahí las universidades establecen una legislación propia y en la propia ley universitaria se recoge una serie de derechos específicos para las enseñanzas superiores. Y sin embargo, en nuestras enseñanzas dependemos completamente de lo que es la LOE y una serie de derechos que se recogen ahí que están más relacionados con la educación secundaria, la educación de primaria, infantil, bachillerato, formación profesional. Vamos, entonces, que no parecemos una universidad ni de coña, ¿no? No tenemos una ley específica que recoja esos derechos fundamentales para las enseñanzas superiores. Estamos hablando que esta ley orgánica que recoge el derecho a la educación establece que la única diferencia que hay en tema de derechos entre los alumnos es la que tiene que ver con su nivel y su edad. Nosotros somos niveles de grado, ¿no? Nivel de grado, nivel de máster y en un futuro, ojalá, nivel de doctorado. Entonces, la ley lo deja muy claro, tenemos que tener exactamente los mismos derechos que estos estudiantes de estos niveles. Sí, obviamente. Además en la ley, o sea, me gusta mucho porque yo he leído la ley, aunque no me haya enterado de nada, pero hay un punto donde dice, y cito textualmente, otorgar la misma consideración que al alumnado universitario a efectos de convocatorias y en el acceso a becas y ayudas. A mí me dijo, dinero. Que lo necesitamos mucho, somos artistas, somos los que más lo necesitamos. Sí. Claro, puedo intervenir, Clara, totalmente. pero en todo esto que está diciendo Javier, que se refiere a la LODE, ¿no? Si mal no veo, hay toda una cuestión que creo que es muy importante. Quiero decir, es pues una democracia muy jovencita en España en el año 85, donde nace esta ley. Pero ¿cuál es nuestra gran diferencia? ¿Cuál es nuestra bifurcación donde hemos perdido? Una creo que es en el músculo, porque no vamos a poder competir nunca las artísticas ni las artísticas superiores con el músculo de la universidad, porque en masa, quiero decir, nos aplastan. Es David contra Goliat. Eso es una. Y dos, creo que la palabra clave en lo que él está diciendo es la autonomía. Porque la universidad tiene la autonomía para poder hacer estas cosas y nosotros no la tenemos. ¿Por qué? Porque estamos en un lugar en el que tenemos que salir, que es la enseñanza secundaria. Yeah. O sea, ¿qué hace? ¿Cómo se gestiona un grado universitario dentro de la enseñanza secundaria? A mí, que me lo explique alguien. Yo, si es capaz de entenderlo, yo después de 30 años no he sido capaz de entenderlo. Es inentendible completamente. No se puede entender, pero esto lo vamos a hablar después porque Guillermo dice algo en la introducción sobre secundaria y todo. Pero tema universitario, y perdón que vuelva a insistir, pues yo creo que me interesa no solo a mí, sino a mis compañeros el tema de las becas. ¿Cómo funciona eso exactamente? Y lo que dice la ley sobre las becas, esa palabra mágica. Me han contado, un pajarito me ha contado, que mientras estabas en la Federación Nacional de Estudiantes de Música, Javier, conseguisteis un importante avance sobre justamente este tema, ¿no? El tema de las becas y ayudas. ¿Cómo sí, fue eso? Creo que además eso fue, no es por tirarnos flores a la federación. Sí, hombre, sí, hazlo. Pero, sí. Pero yo creo que ha sido uno de los mayores avances que se ha conseguido en tema de becas para los estudiantes de enseñanzas artísticas. Y lo voy a explicar muy brevemente sin meterme en temas duros de legislación. Pero básicamente lo que se consiguió en esa época, creo que fue 2018, es
equiparar de una forma completamente, igualitaria lo que es las becas variables. No sé si todo el mundo está familiarizado con la beca del Ministerio, pero hay varias cuantías, hay un tipo de cuantías fijas, de residencia, de renta, esas serían las cuantías fijas. ¿Transporte y todo eso también transporte, entra? Okay. Becas básicas, y luego hay una cuantía variable. Esta cuantía variable pues depende de la nota, depende de lo que es el aspecto económico de la renta, ¿vale? Pues digamos que antes de 2018 las becas de las enseñanzas artísticas superiores estaban dentro del presupuesto de las enseñanzas no universitarias, ¿vale? Y ahora, gracias a la labor que hizo FENES Música, conseguimos meter las becas de las enseñanzas artísticas en el presupuesto de las enseñanzas universitarias, de tal forma que se... Muchas gracias. Claro, es que me parece flipante, perdona, me parece flipante que todas estas cosas que no las sepamos. Sí, pues jolín, eso fue bastante... gracias. Haceros una idea, una beca de bachillerato o de formación profesional de grado medio, estamos hablando que a lo mejor, no sé cómo estarán ahora, porque hace tiempo que no me meto en las cuantías, pero por esa época estaba en torno a los 800, 900 euros, 700 de beca variable. Y en el ámbito universitario iban desde los 1.500 hasta los 2.000 y pico, 3.000 en algunos casos. Entonces, estamos hablando de un incremento de media de 1.500 euros que se consiguió ahí para cada uno de los estudiantes. Eso fue yo creo que fue, algo increíble. O sea, la federación hace cosas. Hace cosas, sí. Los catalanes hacen cosas, como dice Rajoy, la federación hace cosas también. Y es importante participar, porque yo creo que se consiguen cosas, aunque es duro, es muy duro, y en el concreto ya hablaremos de ello más adelante con la participación en los conservatorios, no está reconocida y exige de mucho trabajo por parte del alumnado y mucho tiempo que no tenemos, estudiando 5, 6, 7, 8 horas un instrumento y todas las asignaturas que tenemos. Yo creo que más ya... tú que eres pianista. Por eso sí, estamos más ahí todo el día dándole. Pues es bastante complicado, yo entiendo que es bastante complicado, pero es posible y hay que hacerlo. Incluso a veces hasta está mal visto y entran en ese terreno en el que decía Elsa antes de los freaks, ¿no? Dice, bueno, claro, como no toca demasiado el piano, pues se mete en todo tipo de asociaciones. Ese comentario, es muy qué horrible, ¿eh? Sí, que es muy, muy tóxico, pero... Sí, déjate de tonterías y ponte a estudiar, que si no, no llegarás, ¿no? Pero yo creo que es importante y que hay un espacio para poder hacer todas las cosas y para poder seguir estudiando, evidentemente, porque uno no puede perder su objetivo y su norte, pero es muy importante que alguien reivindique las cosas. Yo siempre animo a los estudiantes de Vigo a que reivindiquen las cosas, incluso a mí. Sí, uno mismo, ¿no? A uno mismo. Digo, es que si hay cosas que vosotros las veis de una manera diferente, uno a veces no está en la posesión de la verdad absoluta. Haces cosas con la mejor intención y salen absolutamente al revés. Y si alguien te dice, pues creemos que esto no está bien, o acabas discutiéndolas también, dices, pues mira, no pueden ser de otra manera y tienen que ser así, pero creo que es un diálogo que tiene que ser sano y que tenéis que saber. A mí me parece inconcebible que un estudiante de música no pueda tener acceso a un EduRuam, no pueda tener acceso a una tarjeta de transporte con los descuentos universitarios. Pero es que si hago lo mismo. Si hago lo mismo, si estudio la misma cantidad de horas, si pago las mismas matrículas, no sé, resulta incomprensible, pero bueno, llevamos así un montón de años. Sí, y de hecho para hacer estos avances se necesita como representación. Y claro, escuchando la intro del principio de Guillermo, que decía que en el Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas que no hay casi representación del alumnado, me explota la cabeza. ¿Cómo vamos a hacer por luchar por nuestros derechos si no tenemos ni un sitio donde tener voz? Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas, sí, creo que tú controlas bastante, y antes, ¿no?, de entrar en el Consejo, que eso yo creo que es un aspecto bastante hiriente de nuestras enseñanzas, una cosita sobre las becas, porque todavía hay mucho que hacer en ese ámbito. Actualmente la beca de matrícula no está reconocida
digamos, en la normativa estatal para las enseñanzas superiores. ¿Esto qué significa? Que depende de las comunidades autónomas dar esa beca de matrícula, cuando las universidades sí lo tienen. Entonces nos podemos encontrar, pues, corrígeme si me equivoco, en Galicia creo que sí se da, en Andalucía también, Canarias también, pero hay otras comunidades autónomas, otros centros donde no se da, en centros privados que tienen los mismos derechos y no se está dando esa beca de matrícula cuando yo, por ejemplo, hice un máster en una universidad privada y tuve derecho a una beca de matrícula. No te cubre el 100% de la matrícula, pero toda ayuda es bienvenida. Pero toda ayuda siempre es bienvenida. Sí. Y eso yo creo que es un tema bastante importante que hay que solucionar actualmente. Entonces, pues ahí lo dejo y si alguien se anima... Dejamos el pastel. Que alguien se dé por aludido. Y volviendo a eso, a lo del Consejo Superior, bueno, pues es una institución que depende del Ministerio de Educación, que se creó allá, yo creo que en 2006, con la LOE. Fue una idea maravillosa, ¿no? Íbamos a tener, pues, una representación de directores de cada una de las escuelas, representación del Ministerio, representación de las comunidades autónomas y, sobre todo, la que nos interesa, la representación del alumnado. El Consejo contempla 3 alumnos. En toda la historia, vamos, tampoco puedo asegurar esto 100%, pero en toda la historia de este Consejo, yo creo que no ha habido absolutamente ningún representante de un conservatorio que esté ahí por ser representante del conservatorio. Tenemos, bueno, el caso de Isabel Gondel, que sí estuvo representando, aparte, era la presidenta de FENES Música y estuvo representando a los estudiantes a través de una organización externa a lo que es el ámbito de conservatorio. Que no es fácil entrar ahí, ¿no? No, claro, no es que no hayamos ido, sino que es un poco difícil. Es complicado porque no hay organizaciones estudiantiles en España potentes y tampoco yo creo que se ha hecho ahí un esfuerzo por estar ahí, pero yo creo que es fundamental que los alumnos tengan voz en ese órgano tan importante. Un órgano que, por cierto, debería hacer muchas cosas, yo creo que Esteban también lo conoce y no creo que va muy lento o no termina de funcionar como debería funcionar. No sé si... Sí. Sí, no, yo quería decir que no solo en el caso de los estudiantes artísticos, ¿no? En este caso, es que los jóvenes no quieren que hablemos realmente de la parte institucional. Sí que está, por ejemplo, el Consejo de la Juventud, que está regulado, pero en general lo de que los jóvenes puedan opinar de ciertas temáticas que les conciernen directamente, no. O sea, parece que solo es para ciertas cosas universitarias que sí que están representados, pero aún así vuelvo con el concepto de que somos 4 frikis, que son los que tenemos el tiempo y nos preocupa, pero el resto de la humanidad no, porque no se le hace accesible, ¿no? Entonces, por un lado, los jóvenes en general no se tiene esta sensación de que deben realmente estar representados cuando vamos a ver. ¿Por qué no vas a tener en cuenta a la persona que luego va a tener que sostener ese sistema? ¿No? O sea, al fin y al cabo es más bien por tu propio beneficio. Y luego, por otro lado, creo que aunque haya organismos, porque en la universidad sí que los hay, no todo el mundo que debería estar ahí está. ¿Por qué? Porque solo están los privilegiados que sabemos de este tema y cuando realmente tú deberías tener una representación realmente representativa de todo el alumnado, ¿no? 3 alumnos, o sea, adiós, muy buenas. ¿Cómo vas a conseguir representar a todo el mundo ahí? Es imposible. Claro. Además, todo el mundo dice como, ay, ¿qué hace? No sé qué, pero la participación no es una tontería porque después los beneficios, por ejemplo, de este caso de FENES Música, todos estamos contentísimos de que se haya avanzado en las becas y no sabemos ni dónde viene, ¿no? Y justamente eso de no es una tontería ni aquí, ni a nivel nacional, ni a nivel internacional. Tenemos la suerte de contar con una pequeña intervención de Mimi Harmer. Fue presidenta de la Red de Estudiantes de los Conservatorios de Reino Unido y es cofundadora de la Asociación Europea de Estudiantes de Artes Escénicas. Vamos, o sea, toda una crack y una defensora de los estudiantes que a ver qué nos tiene que decir. Student participation makes fundamental, life-changing impact on education and the people within its systems. I have both witnessed and helped do this in my various capacities. On a local level, my institution had a student union where I was a course representative and also president. Here, students were empowered to make curriculum changes and ask for additional support services and make their educational experience better, particularly within an agile sector. When I was the student representative for Conservatoires UK, we engaged with the wider sector and advocated for parity across the 11 conservatoires.
We opened the conversation about the holistic student experience and also used our lived experience to inform legislation changes. More recently, I worked with the higher education regulator, the Office for Students. They have a panel of students who advise on educational policy, and I was the first performing arts students they had. Here, I once again used my voice to outline the specifics of studying artistic education when other disciplines are usually given the platform. One concrete example of impact was when we met with a government minister during COVID lockdowns. I explained that artistic students get their income from performances, which were banned and therefore left students in financial hardship. The minister listened to our testimonies and allocated an additional £50 million to support students. That is a tangible example of how student participation has a positive impact. On a European level, my colleagues and I took this energy and founded IPASA, the European Performing Arts Students Association. Our aim is to champion student participation internationally, to advocate for artistic education and support individuals locally. To have well-rounded insight, any possible changes must be formed by engaging with stakeholders. The space needs to be created and primary stakeholders must be listened to. We need to stop this damaging narrative that students are there to complain and cause problems. We simply want to make education better, more accessible and transparent for all. Madre mía, Mimi. María y Esteban, me ha dicho otro pajarito. Creo que este pajarito se llama Guillermo, pero bueno. ¿Qué conocéis a Mimi personalmente? Que la conocisteis este noviembre. Y me gustaría preguntar a María concretamente qué es lo que más te sorprendió o qué viste, qué encontraste que cuando conociste a Mimi y a los otros estudiantes. ¿Qué es lo que más te sorprendió? ¿Participan más que aquí? ¿Cómo te sentiste? Bueno, o sea, primero de todo, la experiencia que tuve en el Congreso de Lyon de la AEC fue como ver un mundo completamente nuevo. Yo antes de esto no estaba metida en este tipo de cosas y realmente sí que me sorprendió muchísimo porque vi que las cosas fuera de España se hacen muy diferentes. Digamos que, pero ya no por cuestiones específicas de ciertos conservatorios aquí o lo que sea, sino es una cosa más de la sociedad y lo que estábamos hablando antes, de la percepción general que tenemos todos de este tipo de participación y transparencia. Entonces, yo realmente salí del Congreso súper inspirada. Me sorprendía todas las cosas increíbles que han hecho ahí en EPASA, que es la asociación esta de Mimi. Han hecho cosas increíbles, están creando redes con estudiantes de diferentes sitios y me sorprende que no lo sepamos, que yo ni había escuchado hablar de EPASA. Y qué bonito y qué motivante, ¿no? Por supuesto, sí, además es que lo llevan con una pasión y una preocupación de que de verdad quieren que las cosas funcionen y esto, lo que decías tú antes de que son 4 frikis, pero no lo hacen... ¿Qué frikis? Pero no lo hacen por su bien, ni por quedarse ellos satisfechos, ni por sus propios derechos, sino porque de verdad tienen una preocupación general de que el sector estudiantil en las enseñanzas artísticas tenga mucho más peso y realmente todas estas cosas que puede que podamos hacer no sabemos que existen y además tampoco sabemos, aunque supiéramos que existen, no sabemos los beneficios que nos pueden dar. Y hay resultados increíbles. ¡Jo, qué bonito! Me encanta. Sí. Tú también estuviste, ¿no, Esteban? Sí, yo a Mimi la conozco de más años atrás. Yo creo que si hay una palabra que la define es energía, ¿no? El fuego le sale de dentro, sí, por y para los estudiantes. Es muy enérgica, es súper enérgica y es una entusiasta además, y yo creo que eso es importantísimo, pero en una cosa que a mí me gusta que alguien tan joven como María lo vea cuando sale de España. Todos los países tienen sus problemas, siempre creemos que todos los demás son idílicos y el nuestro es horrible y en todos los lugares ocurren cosas, pero sí que hay una muy importante que la ves cuando viajas por Europa o incluso por otros países que ya ni son de Europa, que a mí me toca viajar por muchos, y es el respeto. El respeto que la mayoría de todos los países de Europa tienen por las
por las enseñanzas artísticas, ¿no? Por las El performing valor, arts. ¿no? El valor, sí, de la cultura, porque, a ver, no podemos olvidarnos que el segundo elemento del Producto Interior Bruto de Austria es la cultura. Y cuando hablo de cultura, básicamente el 80% de su cultura puede ser la musical. Entonces, el problema es que cuando te sientas a la mesa con políticos, ¿cómo haces entenderles tú desde tu óptica que y no será eso, porque en España no haya cultura. Quiero decir, justamente es un país súper rico. Claro, pero en es cultura. que hay que entender que la cultura es una inversión, no es un gasto. Sí, entonces, cuando tú inviertes en que tu país sea más culto, desde el ámbito que sea, yo creo que es importantísimo. Si lo estamos viendo como un gasto, ¿no? Si veo que ahí he metido no sé cuántos cientos de millones, pero eso es un gasto. No, es que eso es una inversión. Oh, qué bonito todos estos ejemplos de participación. Y me gustaría volver a lo que dice Guillermo al principio, y voy a citar textualmente: la representación de estudiantes en conservatorios se asemeja más a un instituto de secundaria que a una universidad. Es un poco lo que has estado contando antes. ¿Qué se refiere exactamente eso, Guillermo? Bueno, pues básicamente lo que ya hemos comentado, la representación estudiantil de los conservatorios superiores está basada íntegramente en lo que viene en la LOE, la Ley Orgánica de Educación del 2006 y todas sus posteriores modificaciones, de estas siglas de LOMLOE y todo esto. Que son las que tienen un instituto de secundaria también, ¿no? Efectivamente, Vale. Secundaria, bachillerato, FP y enseñanzas de régimen especial, como son los conservatorios profesionales, los superiores y enseñanza de idiomas, universitaria. Que funciona bien si eres un instituto, no es que sea... Claro, es lo que pero... están contempladas también para estudiantes menores de edad, de otro tipo de formación. La enseñanza superior, como vuelvo a repetir, la artística superior está más, es completamente una enseñanza como la universitaria. Entonces necesitamos crear una estructura de representación más propia de la enseñanza universitaria. Por ejemplo, en el Estatuto del Estudiante Universitario se recogen una gran cantidad de derechos que fomentan esta forma de participación. Voy a mencionar, hay muchos ejemplos, pero un caso súper llamativo, es que en la universidad un representante estudiantil, digamos que ese tiempo que gasta en la representación estudiantil se ve compensado con créditos. Eso en el conservatorio no ocurre. O al menos no está establecido a nivel estatal. Esto impulsa la participación. Efectivamente. Final, ¿no? No sé si está reconocido en todas partes, pero... Claro, no, pero es que además es que es importantísimo con respecto a esta participación, que yo no sé si la masa social o ciudadana la conoce o no, pero vamos, tú en una universidad tienes tu consejo de escuela, por un lado está la propia universidad, está el profesorado, está el alumnado, pues que tú en el consejo escolar de un conservatorio superior de música puedes tener a un padre, si un día se le ilumina la lucecita y quiere estar en ese... Claro, pero porque la LOE lo permite, lo recoge. Porque la LOE lo permite, y nosotros, pues bueno, en un acto de alegalidad, pues hacemos como que no hay elecciones para los padres y siempre tienes un consejo escolar cojo. Porque por un lado tienes una representación del profesorado muy amplia y del alumnado, aunque esté completa, pues más corta y más pequeña. Desde luego esto es algo que hay que regular de alguna manera, pero antes de continuar, porque es un tema muy interesante y que nos da por mucho rato, tenemos un mensaje de Álvaro Carballo, que es actual de la Federación Nacional de Estudiantes de Música y tiene un mensaje muy interesante para todos nosotros. Os preguntaréis por qué es relevante que exista una federación como la nuestra. Es importante, como estudiantes de música en enseñanzas superiores, estar unidos y unidas en defender una educación de calidad. Por ello, ser activo en la defensa de nuestros derechos formando parte de una asociación de estudiantes se convierte casi en una necesidad. Para ello, si sois estudiantes de conservatorios superiores, os animamos a informaros de si en vuestro centro existe tal organización y, en caso de no haberla, a que de forma activa toméis la iniciativa de crearla, para así tener la representación que nos merecemos.
Es importante que en procesos como el de la creación de una ley de enseñanzas artísticas superiores se escuche y se tenga en cuenta las necesidades y demandas del alumnado. Por ello, os animamos a formar parte de la federación que agrupa a todos y todas las estudiantes de música, para así poder tener voz en este proceso. En este caso, respecto al tema a tratar, desde FENES defendemos la equiparación de nuestros derechos al de nuestros homólogos universitarios y demandamos el justo reconocimiento que la música se merece en este ámbito. Muchas gracias. Tiene bastante razón, es una clara llamada a la participación de manera activa. Yo escucho federación, consejo, asociación, a veces las definiciones se me cruzan las unas con las otras, pero quiero ir a un caso o casos más específicos. Por ejemplo, Esteban, tú que eres director de conservatorio, ¿qué puede aportar una asociación en tu conservatorio, por ejemplo? Ya está. No, puede aportar absolutamente de todo y yo les animo desde aquí, y como les animo todos y cada uno de estos 8 años que he dirigido el Conservatorio Superior, es que tú necesitas el contrapunto en tu día a día, y yo creo que ya no solo lo necesito como director, lo necesito como docente. O sea, como docente yo necesito que la otra parte interactúe y me digan las cosas que no ve bien o que no entiende, porque nosotros a veces nos montamos ahí en nuestra atalaya, ¿no? Y yo la verdad es que doy clase desde muy joven, básicamente desde vuestras edades. Yo empecé a trabajar con 20 años en el conservatorio, entonces en momentos se mezclaba casi mi edad con la de mis estudiantes, o algunos eran mayores que yo, y creo que es importantísimo estar escuchando esa voz, porque cuando hablábamos antes de consejo y demás, el consejo que es un órgano con gente que sabe mucho y que está muy enterada de lo suyo, pero que está regulando para vosotros, para la gente que sois estudiantes y para la gente que es joven. Entonces, ¿cómo tú puedes estar creando algo o haciendo normas para alguien sin tener que escuchar esa parte? Es que esa participación es fundamental, aunque luego digan, pues mira, dicen gilipolleces y no las quiero escuchar, pero es que tienes que escucharlas. Sí, ha hecho una palabrota, no sé si vamos a tener que cortar eso, pero no pasa nada. No, pero es que incluso esas gilipolleces a lo mejor a veces son necesarias. Es que es necesaria la voz del estudiante siempre. Sí, siempre. además es que lo que es las enseñanzas, el objetivo es para los estudiantes, para el aprendizaje. Entonces, ¿qué sentido tiene que todo, absolutamente todo, esté llevado por otras entidades que no están siendo el objeto del aprendizaje? Entonces, realmente somos nosotros los que tenemos que decir, esto está funcionando, esto no, con esto estamos cómodos, con esto no. Y al final, sí entiendo que los estudiantes muchas veces no sabemos cómo realmente se lleva a cabo las cosas. Digamos que lo entendemos a efectos prácticos, pero en la teoría no sabemos cómo funciona todo esto de las instituciones y las leyes y tal. Y para eso estáis vosotros. Pero entonces, si os lo explicamos, María, yo creo que acabáis entendiéndolo, porque sí, es que sí, por supuesto. Me niego a pensar que sois tontos o tontas. No. Y no son cosas complejas claro, tampoco, no se son entiende. cosas Sí. Yo creo que rápidamente. tienes que explicarlo, y si luego no puede ser así, pues no puede ser así. Todos llegamos a un entente. Tú me pides unas cosas, pues descabellada. No, es que quiero una fuente de chocolate líquido. Pues no claro, puede eso ser, es a lo que me refiero, no que igual nosotros de repente empezamos como a idealizar cosas y pensamos que... Y a mí me ha pasado, alguna vez yo he empezado a proponer cosas en mi institución porque quiero verlas y porque creo que son necesarias, y a veces no me doy cuenta de que no es posible, o porque tiene que ir de forma mucho más paulatina. Entonces, por eso creo que es tan importante esa conversación y que sea una colaboración. Hablamos antes de Lyon, fíjate, la constitución de la Junta de Delegados y Delegadas de mi centro se hizo cuando yo estaba en Lyon, y la hice caminito del río, que tú conociste bien, hacia el conservatorio, ¿sabes? Haciendo una videollamada con todos ellos. Tienes que hacerlo. Me reúno con ellos. A ver, me dicen cosas. Estas pueden ser, estas no pueden ser. Pero vosotros conocéis nuestro punto de vista
y nosotros conocemos vuestro punto de vista. Todos con la intención de hacer un mundo mejor, básicamente. Enseñanzas artísticas mucho mejores. De hecho, Elsa antes me estaba diciendo que la importancia de esto, ¿no? Sí, no, o sea, yo creo que es muy importante que haya una cultura de la participación. Antes estabas diciendo la importancia de la cultura en general, pues yo reivindico la cultura de la participación, porque creo que hay varios conceptos importantes. Por un lado, que participar no es soberbia. Yo creo que a veces se confunde esto de, no, ¿para qué tienen que participar estos a decir tal, no sé qué? No, igual dicen una cosa que no está fuera de lugar. Pues bueno, igual la dicen, igual no, déjales que hablen y luego ya tú, pues desde el órgano de gobierno, pues valoras, ¿no? Eso por un lado. Luego, por otro lado, que aunque sea muy importante tener un órgano de gobierno en el que los jóvenes estudiantes estén representados, también es necesario fomentar esta cultura de la participación más allá, ¿no? Que no todo el mundo tenga que pasar esas horas, aunque luego se reconozcan en créditos o lo que sea, para que su voz se les escuche. Y eso pasa por la tercera pata que quería comentar, y es que desde Talento para el Futuro intentamos hacer esto, y es empoderar a los jóvenes, decirles, oye, es que tú puedes participar de muchas formas, de formas muy diversas, y que muchas veces lo que sucede es que ellos quieren participar y no saben cómo. Participación desde el aula, básicamente, enseñar y dar el espacio a cómo se va a participar. Y que sea mucho más fácil, que sea accesible, decías antes, transparente, ¿no? Que es que muchas veces, pues eso, es que la participación, el consejo estudiantil, el delegado... Sí, y es demasiada como, responsabilidad, yo no voy a poder hacer eso, no tengo ni idea. ¿para qué voy a hacer yo eso mucho tiempo? Tal, no, vamos a hacerlo fácil. Vamos, uno, a que esté regulado, por supuesto, y dos, una vez que esté regulado, vamos a hacerlo fácil, porque si no, va a seguir sin participar. Pero es clave lo que está comentando, que esté regulado. Es que el problema nuestro es ese, que ahora mismo no hay, yo creo que no hay una estructura real de participación para las enseñanzas artísticas. Porque eso es una cuestión cultural, Javier, y Elsa, y María. Es una cuestión cultural, porque yo tengo casi el doble de años que vosotros, y ahora, y a mí me alegra, con mi edad, que vosotros lo estéis viendo y que busquéis esa vía, porque cuando yo tenía vuestra edad, a mí me decían, ¿pero qué te vas a meter en eso? Pero tú lo que tienes es que dedicarte a estudiar y no sé qué, eso es para los guerrilleros y no sé qué, ¿sabes? No es así. Quiero decir, yo siendo estudiante de bachillerato asistí, creo que a una de las huelgas más largas que hubo en España de estudiantes. O sea, que yo creo que duró meses y meses. Pero, un confinamiento. Sí, bueno, yo creo que era Marabal, el ministro de Educación, bueno, ni me acuerdo ya, pero creo que fue una cosa, es que al final ya no sabíamos ni por qué estábamos en huelga, que esa es otra de las cosas, ¿no? Pero creo que esto es importantísimo. Es muy importante, y de hecho anunciamos ya aquí que en Melómano vamos a publicar un artículo justamente al respecto del tema de la participación educativa. Bueno, es que es un tema larguísimo que personalmente a mí me interesa mucho, pero os lo voy a estar cortando un poco porque yo podría estar muchas horas hablando de esto. Hablando de tipos de participación, tenemos un vídeo de María Caso, directora de Demos Lab, que nos va a dar otra herramienta de participación un poco, si me dejáis decir, un poco más radical, pero que es muy, muy interesante. Es una entrevista de unos 4 o 5 minutos. La democracia por sorteo es aquella democracia en la que entendemos que todos los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a formar parte, y por lo tanto que no llamamos a la mesa a quienes normalmente toman las decisiones, sino a ciudadanos por sorteo. Es una forma de democracia que surge hace muchos siglos y que se retoma ahora precisamente porque se entiende que de esta manera garantizamos la representatividad de todos los territorios, de todos los colectivos, y una cosa muy importante de la democracia, que es la aceptación, la asunción de que los ciudadanos tienen una voz. Cualquier ciudadano, sea de donde sea, con las características personales que le definan, tiene derecho y tiene la capacidad de formar parte de esas decisiones. Por lo tanto, es una metodología que evidentemente suma a otra, como puede ser la democracia representativa, y que siempre viene a complementarla, pero que nos da muchas herramientas para entender cómo las políticas públicas pueden ser más cercanas a los ciudadanos de verdad. Todos los entornos, sean los que sean, incluso una escuela, cualquier lugar toma decisiones todos los días, desde una familia hasta un colegio, hasta un ministerio. Y todas las decisiones que se toman en esos lugares afectan sobre todo a las personas que están dentro. Me imagino la democracia por sorteo aplicada a una escuela, pues decidiendo una vez al año que se va a sortear entre todos los trabajadores, todos los alumnos, todos los directivos, un grupo determinado que va a tomar decisiones concretas. A lo mejor, de qué temática tiene que tener una fiesta anual, o qué temáticas se tienen que trabajar en el aula, o qué representantes ciudadanos debe estar de manera
más constante en un consejo de administración, por ejemplo. Pero creo que es un mecanismo que va a sumar siempre que seamos valientes, porque es una política muy valiente, la de ser capaces de preguntar, y no solo preguntar, sino que su respuesta sea vinculante, y yo creo que en una escuela podría ser la diferencia entre el presente y el futuro, entre lo que tenemos y lo que queremos tener, y entre aceptar el trabajo de los alumnos como un trabajo pasivo a convertirlos en agentes de cambio con voz propia que van a liderar realmente el futuro, en este caso de la música. Antes de irnos a casa, me gustaría sacar un tema que en principio no está dentro de la ley, pero es un tema que afecta a la mayoría de gente o mucha gente que nos esté escuchando, que esté trabajando o estudiando fuera. Justamente el ejemplo más rápido. Me voy a estudiar a Francia, vuelvo a España, ¿qué pasa con mi título? ¿Tardo 3 años en tener el título y en poder hacer una prueba? ¿O para trabajar? Tema homologación del título. O sea, temazo donde lo hay, porque yo no tengo ni idea. ¿Qué pasa? ¿Qué problema hay? Bueno, a ver, la homologación es un melón bastante gordo de abrir. Nos podríamos tirar aquí todo el día, pero como no podemos, sí hay que puntualizar que aunque no está o no va a estar recogido directamente en esta ley, el borrador del Ministerio sí lo menciona y yo creo que esta ley va a sentar las bases para luego se cree no sé si un Real Decreto, no sé cuál es la figura, que regule esta homologación. El problema actualmente pues es el mismo que con todo. No tenemos otra vez una legislación específica. Es que es la frase yo creo que del día y de... No tenemos legislación. Entonces, estamos ahora, lo tengo por aquí apuntado, el Real Decreto 104 de 1988, ya ha llovido, ese es el que regula nuestra homologación de títulos. Y es un Real Decreto que obviamente pues del 88 ha tenido alguna modificación en el 2000 y en los 90 por ahí, pero desde entonces nos ha vuelto a tocar. Y ese es el Real Decreto que tenemos. Y una preguntita, ¿este problema es también, o sea, ocurre lo mismo en otros países o...? En algunos, no en todos los de Europa, pero en algunos sí, Eslovenia. Yo he estado en varias reuniones y en varios grupos de trabajo en los que se ha discutido esto. A ver, realmente no es ningún problema. Si tú puedes viajar con un euro desde mi esquinita en Vigo hasta Oslo o Hamburgo, con el título tiene que pasar exactamente lo mismo. Hay dicotomías, hay cuestiones que se pueden salvar técnicamente, porque hay muchos países como España que son 4 años el grado, o sea, lo que se llama 4+1 o 3+2, ¿no? Quiero decir, al final son 300 créditos ECTS, hay países como España que son 240 y 60 de máster y otros países como Portugal que son 180 y 120 de máster, pero yo me encuentro con eso al lado de mi casa. Estudiantes gallegos que se van a estudiar a Oporto, cuando vuelven tienen que cursar un curso más en España para que les den un título. Pero eso no tiene sentido, no. Y creo que en el ámbito universitario creo que eso ya está más o menos solucionado. Lo del 3+2 y el 4+1, pues yo me voy, por ejemplo, no sé si Portugal tiene los grados de 3 años, vuelvo para acá y a mí me van a convalidar el grado perfectamente. Es que tiene que ser grado por grado y máster por máster. Pero así es como se recoge en la legislación universitaria. Y como nosotros no tenemos una ley específica, pues no podemos, porque no hay normativa al respecto. El Ministerio está atado de manos, no puede hacer. Es que tú estás reinterpretando el grado de otro país. Quiero decir, en su país se estudia esto y se acabó. Es como en España hay estudios previos para acceder a la música y en otros países no los hay. Y una pregunta que Guillermo el otro día me hablaba del SET. ¿Qué es exactamente? Bueno, el SET, el famoso SET, que yo creo que, vamos, yo desde el primer día que entré en la federación, SET era la palabra clave. Es el suplemento europeo al título y es como nuestro pasaporte que nos va a permitir viajar por toda Europa. Una cosa que yo no entiendo de España y que me llama mucho la atención es que a la hora de homologar un título, nosotros pues entregamos nuestro título, que te va a venir, generalmente viene ya siempre en la lengua de origen y en inglés. Y el SET también debe venir en la lengua oficial. ¿Cuáles son las siglas de suplemento europeo al título? Entonces, vale, te viene en la lengua de origen, imagínate, te vas a Holanda a estudiar y te va a venir en holandés y en inglés, ¿no?
vienes a España, quieres convalidar tu título y te hacen pagar una traducción jurada. Y digo, que no es barata, ¿eh? ¿Y no es barata? No, por supuesto que no. ¿Qué sentido tiene hacer un set si luego me vas a pedir una traducción? O sea, haces un set en inglés, que es el idioma... Pues nada, hay una ley administrativa española que dice que todo procedimiento administrativo tiene que ser en castellano. Entonces no vamos a tener que pagar siempre un traductor jurado, cosa que me parece una locura. Esas son cuestiones curiosas en España, porque yo tengo que acabar traduciendo mis programaciones didácticas del gallego al castellano para mandarlas a cualquier institución de Madrid. Entonces ya he optado por tenerlas en los 3 idiomas. Da igual y cada uno que las elija, pero bueno. Esas son cuestiones de índole menor, pero la cuestión del suplemento europeo al título es tu pasaporte. Es el pasaporte de tu título delante de Europa. Pasaporte educativo, ¿no? Efectivamente. Sí. En el set incluso incluye cuando tú haces formaciones como Erasmus Plus en cualquier otro país y hay materias que no forman parte de tu currículo, van al set. Quiero decir, y es un plus añadido a tu titulación. Pues dice, pues mire, tiene un título en interpretación de piano, pero resulta que también estudió alemán porque figura aquí en su set. Un resumen de todo. Sí. Todas las asignaturas. Oficial, además, que todo. Pero es una cuestión que no tienen resueltas muchas comunidades autónomas. Yo, por ejemplo, en Galicia sí tenemos. Nosotros tenemos titulados con el set desde hace 3 años, por lo menos ya. Creo que justo antes de la pandemia, pero es que hay comunidades autónomas que ni han empezado. Está todo para haceros una idea. Tenemos que espabilar. El tema del set viene desde 2010, o en el ámbito universitario 2008, 2010. Hasta 2019 no hemos tenido una legislación que permita, una legislación estatal que permita a las autonomías establecer ese set. O sea, 9 años, 9 años. Y ahora un montón de autonomías tienen que hacer una legislación que permita a las autonomías emitir ese título. O sea, vamos, que los procesos son muy lentos. Qué trabajo para rato, ¿no? Sí, sí. Bueno, nos quedan muchos temas para hablar. Hay el tema de las prácticas, que a mí me interesaba mucho, pero no da tiempo. Pero tranquilos, está todo pensado. Y es que todos estos temas no los vamos a dejar así como, bueno, no ha pasado nada. Hemos abierto una plataforma de Discord donde podréis continuar el debate, vosotros también, podéis participar, que seguro que es muy interesante, e informaros de otros temas que no nos han dado tiempo a hablar o que quizás ni nos hemos dado cuenta y os interesan, pues ahí podéis decir, oye, yo quiero hablar de esto. Así como ruegos, preguntas, insultos, también, lo que sea. Solo vamos a eliminar el mensaje y os vamos a echar y ya está. Entonces, podéis encontrar este enlace al Discord en las redes sociales de Cubo, K y 2 Bs, importante, o en cubo.org. El audio y el vídeo también, el audio, va a estar en Clásica FM y el vídeo va a estar colgado en YouTube. Muchas gracias. Muchas gracias, María, Esteban, Elsa, Javi. Ha sido un placer. Gracias a vosotros por la iniciativa. Bueno, yo he aprendido un montón, o sea, estoy súper contenta. Además, es mi primera vez así como de moderadora y estoy súper contenta. A mí me gustaría decir, para terminar... ahora iba a decir, ¿alguna cosa que se os haya quedado que dices, no me puedo ir sin decir esto? Que después de escuchar esto, los estudiantes no me gustaría que se quedaran con, que podría ser con la sensación de jolín, cuántas cosas hay que hacer, como un vértigo de, buah, pero yo puedo hacer todo esto, pero no tengo ni idea de dónde empezar. Es posible, yo también me he sentido así. Entonces, quiero dejar claro que esto no debe ser una cuestión de agobio, de responsabilidad, sino más bien de gusto, de verdad quiero disfrutar más de estas enseñanzas que estoy cursando porque es lo que me gusta y es posible, o sea, se puede disfrutar más y se puede hacer con mucha más tranquilidad. Entonces, que sea una cosa que se tomen con calma, que abran conversaciones, eso creo que es lo fundamental, empezar a hablar con compañeros sobre lo que piensan y pues que disfruten más el proceso. Qué bonito, me encanta eso, porque a veces nos pensamos temas leyes, qué mal, y no, a veces se disfruta. Es que es para bien, es para bien. Como Mimi o vais a congresos, qué bien. Sí, la verdad es que es muy agradable. Yo sigo teniendo esa ilusión cada día, María, te lo confieso. Y para mí todo esto se resume en una frase muy cortita y es que hace 30 años tuve un sueño y espero que se me cumpla algún día. Qué bonito.
bonito. Bueno, yo ya no sé qué decir ahora. Jo, qué bonito. Muchas gracias. Ha sido una conversación súper bonita y motivadora. Y para cerrar, recordamos que este es el primer debate de los 5 que vamos a hacer, y la semana que viene vamos a hablar de un tema, bueno, súper sencillo y súper fácil de tratar, no sé qué es irónico, que se llama los cuerpos de profesorado. Un tema que literalmente, y digo literalmente porque es que es así, el Ministerio categoriza como nuclear. Es un tema nuclear. Yo no sé qué va a pasar, pero bueno, exacto. Muchas gracias a Cubo, Clásica FM, Melómano y Arte sin dormirte, que hace posible estos debates y estas charlas tan agradables y tan motivadoras. Pues muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un saludo.